Estuvimos mirando el capítulo 1 del libro de Joel, del profeta Joel. En esta clase vamos a mirar el capítulo 2. Como les dije, este es un curso muy cortito. El capítulo 2 es un poco extenso. No sé si de pronto podamos abarcarlo todo hoy en esta clase, pero bueno, si lo logramos abarcar serían 3 clases, si no serían 4 clases. Este es un curso corto porque el contenido del profeta Joel es corto y es prácticamente un repaso de lo que hemos visto en el libro del Apocalipsis. Vamos entonces a mirar el capítulo 2 del libro de Joel y vamos a leer los primeros 17 versículos del capítulo 2. Joel, capítulo 2, y leemos del versículo 1 vamos a leer primero del 1 al 11, me disculpan, del 1 al 11. Vamos a leer primero del 1 al 11, capítulo 2 de Joel. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, e entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por esto pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Me pasé ya, era hasta el 11. Ok, bueno, entonces vamos a mirar. Lo primero que encontramos en el capítulo 2 es una advertencia. El capítulo 2 anuncia una calamidad muchísimo mayor que la que fue narrada en el capítulo 1. Si recuerdan, en el capítulo 1 se narró acerca de una invasión, de una plaga de langostas que dejó toda la tierra de Judá completamente devastada, completamente seca, que acabó con toda la agricultura, con todas las cosechas, y pues dejó al pueblo de Israel en una completa hambruna, una hambruna terrible, espantosa. No dejó pastos, no dejó nada verde, toda la tierra quedó blanca como un desierto, y los ganados bramaban, todo se afectó, incluido se afectó la adoración, se afectó el culto, se afectó la alabanza y la adoración, porque no había nada que ofrecerle a Dios, solamente había dolor, solamente había tristeza. Fue una calamidad muy grande y algo muy terrible. Sin embargo, el profeta Joel en su segundo capítulo o en su segundo escrito, lejos de enviar una palabra de consuelo,
sobre el pueblo de Israel, que está completamente devastado, que está completamente asolado por el hambre, por la sequía, por toda esta plaga y por todas sus consecuencias, en vez de mandar una palabra de consuelo, anuncia que viene una calamidad mucho mayor. Es decir, que la plaga de langostas que acaban de experimentar no se compara con una invasión nueva que viene, y comienza a hablar de un ejército que es semejante a las langostas en la manera como avanza, en la precisión como marcha, de que ninguno choca con su compañero, es decir, que no hay nada que los hace detenerse. Y comienza a hablar acerca de esa inminente invasión que viene, o sea, algo peor que viene. Pero antes de que pasemos a la narración de cómo es ese ejército tan terrible que viene, antes de eso hay un llamado, hay una orden, y esa orden está en el versículo 1 del capítulo 2, que dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo nombre, en mi santo monte, perdón. Esto de tocar la trompeta, para nosotros poderlo entender en un contexto completamente judío, porque aquí hay unas palabras que son 100% judías. Por ejemplo, mi santo monte y tocar trompeta en Sión, pues la palabra Sión se refiere principalmente al monte de Israel, al monte de Jerusalén, donde estaba el templo, donde los judíos adoraban a Dios, ese lugar sagrado, ese lugar emblemático, ese lugar que era como el orgullo de los judíos, pero el lugar donde se derramaba la gloria de Dios, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Sión es como un lugar o un nombre, digámoslo así, un nombre espiritual para Jerusalén, un nombre espiritual para el templo, o sea, para el lugar donde se congrega el pueblo de Dios y donde se manifiesta la gloria de Dios. Entonces, eso es mi santo monte o Sión, pero, repito, es una palabra muy judía, muy hebrea. Y lo mismo el hecho de tocar trompeta. Cuando nosotros decimos tocar trompeta y nos alejamos del contexto judío, no alcanzamos a percibir exactamente qué significa eso, porque nosotros podemos interpretar que tocamos una trompeta por muchas razones, o que el toque de trompeta tiene muchísimos significados, pero esto tiene un significado para los judíos. ¿Y cuál es ese significado que tienen los judíos? El toque de la trompeta se remonta a una orden que Dios le dio a Moisés para que elaborara unas trompetas que tenían una función muy particular. Las trompetas eran dos trompetas, lo vamos a leer ahora en el capítulo 10 de Número, vamos hacia allá, capítulo 10 de Número. Dios le dijo a Moisés que hiciera estas dos trompetas. Estas dos trompetas tenían una función dentro del campamento. Recuerden que esto fue durante la época en que el pueblo de Israel avanzaba en el desierto rumbo a la tierra prometida. O sea, ya eran libres de la esclavitud judía, ya habían avanzado a lo largo de todo el desierto y venían caminando, y en medio de ese caminar Dios dio una orden de que estas trompetas marcarían la manera como ellos acampaban y la manera como ellos avanzaban. Eso es muy importante porque el acampar, el parar o el avanzar eran cosas que Dios controlaba absoluta y soberanamente en el pueblo. Recordemos que había una columna de fuego que los guiaba por la noche, y si esa columna de fuego se detenía, ellos tenían que detenerse. De día había una columna de humo que los resguardaba del sol tan tremendo que hay en un desierto, que hace desfallecer a las personas, y al mismo tiempo los guiaba. O sea, ellos iban guiados por la presencia de Dios. Esa columna de nube caminaba o avanzaba, y ellos avanzaban debajo de esa columna. Cuando esa columna de nube se detenía, pues ellos sabían perfectamente que se tenían que detener, y eso nos habla acerca de la bendición, de la paz, de la seguridad que hay caminar bajo la presencia de Dios. Pero además de eso, habían otras cosas que había que hacer. Por ejemplo, reunir el campamento
o reunir a los príncipes nada más de cada tribu. El campamento de Israel estaba conformado por las 12 tribus de Israel y cada tribu de Israel tenía un lugar en la formación, por así decirlo, y en la manera como marchaban. Cada uno marchaba en una posición específica. Las trompetas servían para convocar al pueblo, para reunirlo, y el sonido de la trompeta determinaba si esa reunión era una reunión en la cual iban simplemente a hablar o si era una reunión para dar una alarma que era manifestar un peligro que se avecinaba, o una alarma también podía indicar que era necesario correr de ese lugar porque el enemigo se avecinaba. Entonces, vamos a leer cómo fue eso de la orden para las trompetas y así entendemos mejor cuál es el propósito de las trompetas y qué significa que suene la trompeta. El capítulo 10 de Números dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, miren lo interesante de esto. Las trompetas eran para varias cosas. Número uno, para reunir los campamentos, pero la manera como se tocaban o el sonido que ellos emitían era el que determinaba qué tipo de reunión era la que se estaba convocando. Si era una reunión simplemente para debatir algún asunto, o era una reunión para hablar, o era una reunión para emitir un comunicado, una reunión cualquiera, una reunión, pues simplemente se tocaba la trompeta como suena normalmente la trompeta. Pero había un sonido que se hacía con la trompeta y era el sonido de alarma. El sonido de alarma era un toque especial, una manera especial de tocar la trompeta para que las personas salieran corriendo y supieran que era necesario recoger todo e irse porque no podían permanecer más en ese lugar y tenían que retirarse. El sonido de alarma era un sonido que ponía en alerta a la congregación. Era un sonido que decía: hay peligro y hay que marchar, hay que moverse, hay que retirarnos de este lugar. El sonido de alarma decía: el enemigo se aproxima. Era un sonido que denotaba que a un ejército enemigo venía por ellos. Y al mismo tiempo, Dios había prometido, miren qué interesante, el sonido de alarma en ambas trompetas le indicaba al pueblo, cuando sonaban esas 2 trompetas, sonido de alarma, ese sonido le indicaba al pueblo que tenían que marchar, que había que salir de ahí corriendo. Pero por otro lado, el sonido de la trompeta también le recordaba a Dios su pacto con este pueblo. Tremendo. Dice que cuando sonara esa trompeta, Dios se acordaría de ellos. O sea, que esa trompeta los pone a ellos, escuchen bien, en actitud de alarma, pero también le recuerda a Dios que ese es su pueblo. O sea, que pone el corazón de Dios en una actitud de compasión, en una actitud de compasión, en una actitud de clemencia. Es supremamente interesante saber eso, porque no es simplemente toquen trompeta para que se arme el escándalo, sino toquen trompeta para estas 2 cosas. Número uno, saber
que hay un peligro inminente que se avecina. Número 2, moverse y moverse rápido. Y número 3, el sonido de la trompeta también llegaba a los oídos de Dios. Y de esa manera Dios se acordaba de que ellos eran su pueblo y de que estaban en peligro. Era una forma de clamar. Entonces, volvamos nuevamente a la indicación del profeta Joel. El profeta Joel está diciendo, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Y dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Que los hombres y las mujeres que habitan sobre la tierra deben despertar al temor de Dios ante un desastre inminente, como es el hecho de que se aproxima el día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? Recuerden que eso lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, pero quizás alguno aquí no ha visto todavía el Apocalipsis. El día del Señor es el día en que el Señor envía directamente de su trono el justo castigo que se merece toda la humanidad por todo lo que han hecho. Es el día en que Dios indica su nombre, es el día en que Dios remueve todas las cosas que permanecen hasta nuestros días inamovibles, como lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, una de las cosas que permanece inamovible es el cielo y la tierra. Nosotros estamos sobre una tierra firme y aunque a veces hay terremotos, pues las cosas que han sucedido con esos terremotos pues se superan y las personas siguen viviendo sobre la tierra. Hay un sol que sale y se oculta todos los días de manera fiel y permanente. Hay una luna que sale todas las noches y nos alumbra, hay unas estrellas, hay cosas que Dios ha creado y que producen estabilidad, paz y seguridad. Pero todas esas cosas provienen de Dios, le pertenecen a Dios. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea que así como el cielo en estos momentos está contándonos de su misericordia y de su fidelidad. Recuerden cuando el Señor Jesucristo enseña en el Sermón del Monte que debemos saludar a todo el mundo, que si saludamos solamente a los que amamos, eso no tiene ningún mérito, porque aún los impíos, aún los hombres perversos, también saludan a los que aman. Así que eso no tiene sentido. Y el Señor Jesús nos llama en el Sermón del Monte a que saludemos a nuestros amigos, a que bendigamos a nuestros enemigos, a que saludemos a todos, amigos y enemigos. Y dice, para que nos parezcamos a nuestro Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Así que una de las funciones del sol, además de mostrarnos la grandeza de Dios, el poder de Dios, la majestuosidad de Dios, la omnipotencia de Dios, la fidelidad de Dios, también nos muestra su misericordia, su clemencia, su compasión, muchísimas cosas de su carácter, además de la infinitud que hay en el universo que nos habla acerca de los atributos infinitos de Dios. Pero ese día, que es el día del Señor, los cielos estarán mostrando la justicia de Dios. Mire qué tremendo. Así como los cielos nos han mostrado la gloria de Dios todos los días de nuestra vida, todos los días me asomo a la ventana, veo un amanecer y sé que a pesar de mi maldad, que a pesar de mi pecado, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios se está derramando sobre mi vida y sobre toda la humanidad. Pero en aquel entonces, cuando venga el día del Señor, como lo vamos a leer, que el sol se oscurece y las estrellas ya no dan su resplandor, entonces los cielos estarán mostrando la justicia de Dios, la ira de Dios, que Dios no pasa por alto el pecado, que Dios no pasa por alto la iniquidad, que de ninguna manera dará por inocente al que es culpable. Y todo eso se va a manifestar en el cielo de Dios. Lo importante es que el profeta Joel está haciendo un llamado y está haciendo un llamado al pueblo de Dios, y en este caso al pueblo de Israel. Pero recuerden que hablamos de lo atemporal que es el libro de Joel y que nos muestra que ese llamado atemporal es un llamado que se puede aplicar perfectamente a nuestras vidas, que se puede aplicar perfectamente a nuestra condición actual como iglesia, que somos el pueblo de Dios, y que Dios en esta hora y a través de los profetas
de ese mensaje permanente, continuo, eterno, ese mensaje que está vivo en estos días, que es necesario, que está vigente. Ese mensaje nos dice que debemos tocar trompeta y que debemos dar alarma. Pero, ¿qué significado tiene la trompeta? Ya lo dijimos, es para mover al pueblo, es para que el pueblo despierte, para que el pueblo se aperciba del peligro y para que el pueblo entienda que pronto hay que partir de este lugar, que pronto hay que partir de este lugar. Volvamos al capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí está hablando de un pueblo grande y fuerte, y no es el pueblo de Dios, es un pueblo grande y fuerte que va a ejecutar los juicios de Dios. Es un pueblo tan grande y tan fuerte como las langostas, o sea, tan numeroso, tan fuerte, tan devastador como las langostas que atacaron a Israel. Solo que esas langostas eran solamente como un anuncio o como un símbolo de un ejército mucho más fuerte, mucho más peligroso, mucho más dañino, mucho más destructor. Vamos al versículo 3. Dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Esta es una visión de Joel. Joel ve esto en visión y lo describe. ¿Cómo describe el efecto de este ejército tan terrible, que ya no es una plaga de langostas, sino algo mucho más grave, algo mucho más poderoso? ¿Cómo lo describe? Él dice que antes de que llegue el ejército, ese ejército terrible a la tierra tendrá la apariencia como del jardín del Edén, o sea, todo el verdor, toda lo fructífero de la tierra, toda la exuberancia de los montes, todo eso lo ve el profeta Joel. Pero cuando el ejército este del cual se está hablando, el ejército que va a ejecutar los juicios de Dios, pasa por la tierra queda completamente asolada, dice, y detrás de él, o sea, de cuando ya estos ejércitos pasan, la tierra se convierte en un desierto completamente asolada. Y dice que ni tampoco habrá quien de él escape. Nadie podrá escapar de este ejército destructor. ¿Cómo es el aspecto de este ejército? Versículo 4 dice, su aspecto es como aspecto de caballos y como gente de a caballos correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Así saltan las langostas, pero estas no son langostas, este es un ejército. Dice, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, así será el ruido tan horrible que harán. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrachará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Cuando vamos al libro del Apocalipsis, vamos un momentico al libro del Apocalipsis, y en el capítulo 9 vamos a encontrar y a recordar una descripción muy parecida como una de las plagas del día del Señor. Apocalipsis capítulo 9 y vamos al versículo 7 del capítulo 9 del Apocalipsis. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpión y también aguijones,
y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Bueno, la descripción que hace el Apocalipsis de esta plaga es muy parecida a la descripción que hace Joel de esta calamidad, y tiene que ser evidentemente la misma plaga, porque tanto Joel como Juan en el Apocalipsis están hablando del mismo tema, del grande y espantoso día del Señor, o sea, el día en que Dios ejecutará sus juicios sobre la tierra. No es un día, repito, en donde va a haber una invasión de langostas o un virus o un terremoto o un desastre natural que pueda tener una explicación. No, será un día sobrenatural en el cual las cosas que nunca jamás han pasado comiencen a pasar, como por ejemplo que el sol se oscurezca, lo mismo que la luna y las estrellas. Ese es el día del Señor, un poderoso ejército. Bueno, yo quiero agregarles algo más que me salté acerca del toque de trompeta, y es que también en Primera de Corintios, cuando Pablo habla acerca del rapto de la iglesia, en Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 51, también se habla del sonido de la trompeta. Primera de Corintios 15, el versículo 51, dice el apóstol Pablo, esto para hablar también de la huida, del rapto, de la manera como el pueblo de Dios o la iglesia del Señor Jesucristo va a ser removida de la tierra antes de que venga el grande y espantoso día del Señor. Entonces miren la coherencia que hay entre el profeta Joel, que vive muchísimos siglos antes que el apóstol Pablo, y la interpretación o el orden que tiene el apóstol Pablo acerca de los acontecimientos finales. Dice Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si se dan cuenta, en la descripción que hace Pablo del rapto, hay un toque de trompeta y no es el único toque de trompeta, porque el apóstol Pablo dice a la final trompeta. Quizás nosotros estamos esperando que suene una trompeta, una sola trompeta, pero si Dios reveló esto en un contexto judío, en el contexto judío sonaban 2 trompetas y las trompetas comenzaban a hacer sonido de alarma, es decir, un sonido que los judíos, que todos los integrantes del pueblo de Israel podían identificar claramente que era el sonido de marchar. Eso se llamaba sonido de alarma, sonido de marchar, sonido de peligro, sonido de alerta, sonido de recoge todo que ya nos vamos. Y mire lo que dice también en Primera de Corintios. En Primera de Corintios habla acerca de este sonido, de que el sonido de alarma, es decir, que una trompeta puede sonar de 1000 maneras, una trompeta puede sonar de 1000 formas, pero para que la gente entienda que hay que salir corriendo, el tono de la trompeta tiene que ser el tono de alarma. Mire lo que dice también en Primera de Corintios 14, versículo 8, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces los judíos sabían que había una forma de tocar la trompeta que identificaba, que anunciaba claramente la partida de Israel, o sea, la necesidad de partir, es decir, la preparación. Y no era un partir como que tienen que salir corriendo, no, porque se supone que tenían que dar ese sonido de alarma cuando ellos vieran a lo lejos que el enemigo avanzaba o cuando Dios les había revelado que tenían que avanzar. Y el sonido de la alarma era para que se prepararan, para que empacaran, para que enrollaran sus carpas, para que guardaran su ropa, para que se pusieran en el lugar que le correspondía marchar, porque cada tribu se ubicaba en un lugar estratégicamente con respecto al tabernáculo. El tabernáculo era
como el eje central de toda la marcha, de todo el pueblo de Israel, y cada uno tenía un lugar asignado. Las 12 tribus de Israel estaban alrededor de ese tabernáculo y no se ponían donde quisieran, donde les daba la gana, donde les nacía, donde no. Ellos se colocaban en el lugar que les fue asignado. Cada uno tenía un lugar. Entonces, el sonido de la trompeta lo que hacía era hacer que se apresuraran, hacer que se apresuraran, hacer que empacaran, hacer que se prepararan, hacer que dejaran de hacer aquellas cosas que estaban haciendo y entendieran que era el momento de marchar. Esto me parece que es supremamente interesante porque nos ayuda a comprender mejor al profeta Joel y nos ayuda a entender mucho mejor estos tiempos y las necesidades que tenemos nosotros como iglesia, que somos real sacerdocio, nación santa, y con esa misión sacerdotal que Cristo nos ha dado, que hagamos sonar la trompeta con sonido de alarma. O sea, ¿qué significaría para nosotros como iglesia el deber de hacer sonar la trompeta? Evidentemente es el deber de anunciar el evangelio, y no solamente anunciar el evangelio bueno, es que el problema es que hemos olvidado cuál es el evangelio. Entonces, a veces compartimos cosas de la palabra de Dios, compartimos cosas acerca del amor de Dios, pero ese no es el evangelio. El sonido de la trompeta es un sonido de alarma, es decir, el evangelio es un llamado a una preparación. Si nosotros recordamos cómo predicaba el Señor Jesucristo el evangelio y cómo lo siguieron predicando sus discípulos, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús predicaba un evangelio muy simple. El evangelio del Señor Jesús, como lo dicen todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice: desde entonces comenzó el Señor Jesucristo a proclamar el evangelio del reino diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, era un sonido de alarma. ¿Por qué? Porque era un sonido que nos invitaba a tomar una decisión de preparación. ¿Y cuál era esa decisión? Arrepentidos. ¿Qué significa arrepentir? Deja de hacer lo malo, deja el pecado, vuélvete a Dios. Ese es el evangelio. El evangelio tiene que tener un llamado al arrepentimiento y tiene que tener también una advertencia. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de los cielos se ha acercado, entonces el reino de los hombres debe caer, el reino de las tinieblas debe caer, y ese debe ser la proclamación del evangelio. La proclamación del evangelio verdadero, puro, limpio, intacto, sin mancha, sin adulteración, debe contener un llamado al arrepentimiento y un anuncio de la venida del Señor Jesucristo y un anuncio del día del Señor. Debemos anunciar el día del Señor, o sea, debemos anunciar claramente que Cristo viene acá a la tierra y que todo lo que hay que nos parece estable, que nos parece firme, todo va a ser removido porque viene pronto el día del Señor. Y sería bueno que nosotros anunciásemos estas cosas, pero va a ser muy difícil porque tenemos una iglesia que está acostumbrada al mensaje de la prosperidad, está acostumbrada al mensaje de la confesión positiva, está acostumbrada a una vida que no tiene toque de trompeta ni sonido de alarma, una vida cómoda, una vida distraída, una vida superficial. Todos estamos acomodados sobre la tierra y no tenemos ni la más remota intención de estar preparados para ser arrancados de este lugar. Entonces, nuestra misión como iglesia es hacer tocar la trompeta para que la gente deje la distracción, deje de andar, como dice la escritura, como en los días de Noé, totalmente desapercibidos, casándose, dándose en casamiento, es decir, de fiesta en fiesta, de baile en baile, de proyecto en proyecto, pero sin prepararnos para partir de aquí. Y el sonido de alarma es el sonido que anuncia que viene un desastre, que viene una calamidad, que la época de la gracia está por terminar. Y crean que todo lo que nosotros vivimos se llama la época de la gracia. Todo lo que estamos experimentando todos nuestros días, por difíciles que sean, por problemáticos que sean, por pequeñas
adversidades que nosotros experimentemos todos los días que estamos viviendo pertenecen a la era de la gracia, donde la misericordia de Dios se derrama continuamente, donde el sol sale todos los días, aún a pesar de una terrible y espantosa lluvia de noche con tempestad, con trueno, con tormentas eléctricas, con inundaciones. Al día siguiente sale el sol. Al día siguiente el sol calienta, se secan los arroyos y vuelve todo a la normalidad. Pero llegará el momento en que eso va a terminar. Y ese es el anuncio que el profeta Joel nos está diciendo que hagamos. Un anuncio claro. Dice, sí, como leímos en el profeta, como leímos en el apóstol Pablo, pero si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la guerra? En otras palabras, si nosotros predicamos un evangelio torcido, un evangelio adulterado, un evangelio suavizado, un evangelio de bendición, un evangelio de prosperidad, un evangelio de cosas que no vienen, pues nadie se va a preparar para la guerra y no vamos a tener el efecto que se quiere en la persona que está escuchando ese evangelio. El evangelio de nuestros días debe ser como un toque de trompeta, como un llamado al arrepentimiento y a la preparación, porque algo malo va a suceder, pero al sonar la trompeta alcanzaremos misericordia. Dios se acordará de nosotros, de que somos su pueblo y nos removerá de este lugar. Bueno, vamos a mirar lo que dice el versículo 11. Dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Si nosotros nos fijamos en el versículo 11, nos vamos a dar cuenta de algo que debemos tener claro. Y es que este ejército destructor que avanza, que parecen langostas, pero que tienen caras de mujer, cabellos de mujer, colas de caballo, o sea, este ejército que no sabemos a ciencia cierta si son humanos o demonios o qué, pero es un ejército terrible y destructor. No pensemos que es el ejército del diablo, no pensemos que es un ejército enviado por Satanás. Aquí dice en el versículo 11 que el Señor dará su orden delante de su ejército. Este ejército le pertenece a Dios, este ejército obedece las órdenes de Dios y está en contra de todos los enemigos de Dios. ¿Qué significa eso? Que el que está al mando, el que está comandando este ejército es nuestro Dios y nuestro Señor. Dios está al control. Por lo tanto, es necesario que nosotros estemos delante de Él como pueblo suyo, porque es Él el que dirige a este ejército destructor y es el que lo direcciona hacia dónde debe enfocar su capacidad de dañar, su capacidad de destruir. Bueno, vamos a continuar en el capítulo 2. Ahora tenemos en el versículo 12 que el profeta Joel hace un llamado al arrepentimiento. Hace ahora un llamado al arrepentimiento. Vamos a mirar cómo es el arrepentimiento. Una de las cosas que se nos ha olvidado es cómo es el arrepentimiento. Por eso es que les decía anteriormente que se nos ha olvidado qué es el evangelio. Pensamos que el evangelio es una propuesta de que Dios tiene un plan maravilloso contigo, Dios te ama y está tocando la puerta de tu corazón. Si le abres tu corazón, Él entrará contigo y cenará contigo y te bendecirá, y etcétera, etcétera. Y ese no es el llamado del evangelio. Si nosotros aún revisamos el libro de los Hechos, vamos a ver que los apóstoles, comenzando por el apóstol Pedro, empezó a predicar el evangelio con el ingrediente esencial que tiene que tener el evangelio para que sea evangelio, y no un discurso religioso o romántico. El evangelio tiene que tener un llamado al arrepentimiento. Y si tiene un llamado al arrepentimiento, también nosotros debemos tener claro qué es el arrepentimiento, como lo tenía Joel, o como el Espíritu Santo le está mostrando a Joel que este es el arrepentimiento que Dios quiere.
el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino. A veces nosotros tenemos unas luces que el Espíritu Santo nos da y por un instante y por un momento nos damos cuenta que estamos haciendo lo malo. Por un momento decimos, ay, qué maldad, ay, qué pecado, me estoy portando mal, estoy haciendo lo malo. Hay como una luz, pero no hay arrepentimiento. Es como que la luz de la palabra de Dios pasa por un momentico, ilumina nuestra conciencia y tenemos, como decimos nosotros, un momento de lucidez, un momento de lucidez. Pero eso no es arrepentimiento, no es el llamado de Dios en el Evangelio y no es lo que Dios está tratando de conseguir en nuestros corazones. ¿A fin de qué? A fin de que Él, compadeciéndose de nosotros, nos salve del día espantoso y terrible que viene. Dice el llamado según Joel, versículo 12. Por esto, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces, lo primero que tiene que tener el arrepentimiento es sinceridad. El primer ingrediente del genuino arrepentimiento es que tiene que ser un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero es mucho más profundo que un remordimiento de conciencia. Por ejemplo, y siempre pongo un ejemplo, el remordimiento de conciencia es algo que nos hace sentir mal por un momento, porque nos trae a la luz lo que hemos hecho de malo. Por decir algo, un hombre que engaña a su esposa, que tiene un amante que le es infiel, el día del cumpleaños de su esposa sentirá un dolor en su corazón y de pronto contrata unos mariachis, hace una gran fiesta, compra unas flores, le compra una joya, le canta y la hace pasar un rato espectacular porque siente cierto remordimiento de conciencia porque sabe que le es infiel y trata de compensar con flores, con mariachis, con música y con regalos todo aquello que le está haciendo. Eso se llama remordimiento y eso lo experimenta cualquier tipo de persona. El niño, el adulto, el borracho, el loco, cualquier ser humano puede experimentar eso porque tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, algo que se llama conciencia y de vez en cuando funciona. Pero ese hombre no va a dejar a su amante y una vez que pase la fecha del cumpleaños de la señora, él volverá a sus mismas andanzas. Eso se llama remordimiento de conciencia, algo que como que nos quita la paz y venimos y tratamos de enmendar eso haciendo unas buenas obras. El llamado del Evangelio, el toque de trompeta, es un llamado a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento que implica no solamente el reconocimiento de lo que he hecho mal, sino un profundo dolor en el corazón por ese mal que he hecho y una profunda resolución de dejarlo y la completa conversión, es decir, giro mi vida en la dirección contraria a donde la estaba llevando. Se llama arrepentimiento. Es un cambio de mente, de corazón y de voluntad, de conducta. Ese arrepentimiento genuino es un don de Dios. La Biblia enseña que es un don de Dios y es un don de Dios que viene por el oír. Dice, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, estamos siendo convocados para predicar el verdadero arrepentimiento, porque solamente el verdadero arrepentimiento puede producir en la conciencia, en el corazón, en la mente de las personas ese verdadero arrepentimiento. O sea, el verdadero evangelio produce verdadero arrepentimiento, porque el verdadero evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación, tanto de los judíos
como de los gentiles. ¿Qué significa eso? Que cuando yo predico el evangelio sin adulterarlo, de la misma manera que lo predicó Cristo, de la misma manera que lo predicaron los apóstoles, de la misma manera que lo predicaron los profetas, sin tratar de suavizarlo, el poder de Dios que está inmerso en ese evangelio, que está intrínseco en ese evangelio, el poder de Dios será el que hará la obra en la conciencia, en las almas, en las mentes y en los corazones de las personas que lo escuchen, de tal manera que será el mismo evangelio, que será el poder de Dios, que será el Espíritu de Dios que obra en su palabra, no en la palabra adulterada de los hombres que tratan de suavizar el evangelio. No, él obra, el Espíritu Santo obra en el verdadero apóstol, en el verdadero evangelio, en el verdadero enviado de Dios, obra en la conciencia, en los corazones por el evangelio, y el Espíritu Santo produce ¿qué cosa? Arrepentimiento, arrepentimiento. Hay un texto bien importante en el libro de los Hechos que es cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y que llega tras una visión que ha recibido y una orden celestial que le dice, unos hombres vienen por ti, ves a donde Cornelio. Cornelio es un romano incircunciso y Pedro tiene que entrar en la casa de Cornelio, tiene que predicarle el evangelio y lo hace todo por obediencia porque él tiene cierto recelo y prejuicio religioso de no contaminarse con los gentiles o con los incircuncisos. Pero Dios derrama de su Espíritu Santo de tal manera sobre los oyentes. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones es que Pedro no ha adulterado el evangelio porque Pedro no conoce más evangelio que el que Cristo le dio. Así que Pedro está reproduciendo el evangelio sin ningún deseo de agradar a los hombres porque él es judío y tiene su distanciamiento con los gentiles incircuncisos. Así que él simplemente está obedeciendo a Dios, no está tratando de convencer, no está obrando en sus fuerzas, sino que está exponiendo el evangelio tal cual como él lo recibió del Señor Jesucristo, un evangelio puro y no adulterado que le ordena a los hombres que se arrepientan. Y ahí mismo Dios respalda su bendita palabra enviando el Espíritu Santo sobre toda la casa de Cornelio y sobre todos los empleados, porque Cornelio es un hombre poderoso e importante que tiene una cantidad de gente bajo su cuidado. Entonces, él proclama el evangelio y los que escuchan reciben el evangelio, lo creen, lo aceptan e inmediatamente son bautizados y empiezan a hablar en lenguas. Hay una frase bien importante que dicen ellos, o sea, Pedro y los judíos que fueron acompañando a Pedro, dicen en ese capítulo del libro de Hechos, dicen, de manera que Dios también a los gentiles les ha concedido el arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento es una concesión. Cuando usted sienta su corazón duro, su conciencia cauterizada, cuando usted se vea a sí mismo pecando, haciendo lo malo y no siente nada, cuando usted se vea a sí mismo hablando mal de las personas, viendo lo que no deben ver, mintiendo, fornicando, adulterando, pensando lo que no debe pensar, contaminándose con el mundo y usted no siente nada, no siente dolor en su corazón, no siente ninguna inquietud, no siente ningún temor, su corazón se ha endurecido, su mente se ha entenebrecido y su conciencia se ha cauterizado. ¿Qué tiene que hacer usted? Buscar el arrepentimiento en la presencia de Dios. La oración que hizo Daniel o que hacía Daniel 3 veces al día era una oración en la cual él confesaba sus pecados y confesaba los pecados de todo el pueblo de Israel, aunque quizás el resto de los miembros del pueblo de Israel estaban indiferentes y no les importaba, pero él era un intercesor y él confesaba todos los pecados del pueblo de Israel, porque ciertamente no eran muchos los pecados que él personalmente podía confesar, pero sí eran muchísimos los pecados del pueblo de Israel, porque por causa de esos pecados era que ellos estaban en la cautividad bajo el imperio babilónico, y él dice que 3 veces al día se arrodillaba. Y si usted lee las oraciones
del profeta Daniel, Daniel confesaba los pecados y decía, además de todos los pecados que hemos cometido, no hemos venido delante de ti para pedirte arrepentimiento. Es decir, que cuando yo esté en una situación tan perdida, que mi corazón esté tan duro, que mi conciencia esté tan cauterizada, que yo solamente puedo ver novelas, solamente puedo escuchar bobadas, yo no siento placer en la presencia de Dios, yo no busco a Dios, yo no tengo vida de oración, yo no tengo hambre y sed de su palabra. Cuando yo esté en esa condición tan deplorable, yo tengo que venir delante de Dios a pedirle que me dé arrepentimiento, porque eso solamente me lo puede dar Él. No es remordimiento de conciencia, es arrepentimiento genuino y sincero, que es el que Dios pide. En ese arrepentimiento genuino y sincero, Él dice que no sea algo religioso, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En la cultura hebrea, o más bien en la cultura oriental, había una expresión de luto que era parte de la cultura. Esa expresión de luto era que los hombres y las mujeres cogían su túnica, su vestido, y lo rompían. Al romperlo, estaban expresando dolor, estaban expresando luto. Y Dios está diciendo, yo no quiero que hagan eso. Yo no quiero que hagan eso, es decir, yo no quiero algo superficial, yo no quiero algo religioso como para que los demás vean. Es decir, yo no quiero que tú vengas delante de mí a orar, a ayunar, a buscar mi rostro solamente de una manera religiosa como para que los demás te vean, como para fungir y parecer muy espiritual ante los demás. Yo quiero que de verdad tu corazón sea quebrantado. Yo quiero que tus lágrimas sean sinceras, que el dolor por tu pecado sea genuino y sea verdadero. ¿Y cómo llegamos a esa condición? Humanamente no podemos, no podemos. El rey David, después de que pecó, el pecado que todos conocemos, adulterio, homicidio y mentira y etcétera, etcétera, y en todo lo que cayó, él escribió el Salmo 51. Y en el Salmo 51, él dice, a un corazón contrito y humillado, tú no desprecias. ¿Y quién nos puede dar un corazón contrito y humillado? Solamente Dios, que, como veíamos ayer, escudriña los corazones. Solamente Dios, que ha prometido en su palabra, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Dios ha prometido en su palabra quitar de nosotros el corazón de piedra. El ser humano que no tiene a Dios tiene un corazón de piedra, un corazón que hace lo malo, un corazón que no se duele de hacer lo malo, un corazón que ignora el dolor ajeno, un corazón que solamente busca lo suyo. Eso es un corazón de piedra. Y solamente Dios puede cambiar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. O sea, un corazón que tiemble ante la presencia de Dios, un corazón que aunque no sea perfecto, aunque peque a veces, el pecado le va a producir dolor, le va a producir quebrantamiento, le va a producir arrepentimiento, y de esa manera podemos alcanzar misericordia delante de Dios. El versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Cuál debe ser la motivación, la seguridad, la esperanza de que este arrepentimiento va a servir de algo? No debe ser lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros sabemos de Dios, que Dios es clemente y misericordioso, clemente y misericordioso, que tiene como parte de su carácter ser tardo para la ira y que le duele castigarnos. Eso es parte del corazón de Dios. Así que lo que hace el profeta Joel es mostrarnos cómo es un verdadero arrepentimiento. ¿De dónde proviene un verdadero arrepentimiento? Dios es el que va a probar si nuestro arrepentimiento es genuino. Dios es el que va a evaluar y a examinar el arrepentimiento. Así que aquí no vale ningún show, ninguna lágrimas de cocodrilo, ninguna película. Hay gente que le encanta hacer películas, hacer show, brincar, gritar, y Dios examina el corazón y sabe
qué es circo y qué es verdad. Entonces Dios quiere que el arrepentimiento sea genuino, que el dolor provenga del corazón, de una conciencia que de verdad sabe que ha pecado y que puede comprender la magnitud de la malignidad del pecado, que lo puede entender. Ok. Pero además de eso, también el profeta Joel nos da una luz para este arrepentimiento. ¿Y cuál es esa luz? Que nuestro Dios es clemente y es misericordioso. O sea que debemos apuntar a la misericordia y a la clemencia de Dios. No que nosotros merezcamos ser perdonados. Nosotros no merecemos ser perdonados, sino que Dios siente placer en perdonar y tiene un corazón lleno de misericordia y de clemencia. Ese es el incentivo para buscar su rostro. Ese es el incentivo para humillarnos delante de Él. Él tiene misericordia. Él se complace en la clemencia, en la misericordia. Y su clemencia y su misericordia son tantas que no se limitan solamente al perdón. El perdón es simplemente no cobrar la deuda. Eso es perdonar. Perdonar es simplemente no cobrar la deuda, no dar el castigo que se merece, que Dios se abstenga de castigarnos. Ya eso es bastante porque ya eso es perdón inmerecido y ya eso es gracia. Pero el corazón de Dios no solamente perdona, sino que también bendice al que ha perdonado. Entonces dice el versículo 14, vengan todos conmigo al versículo 14. Dice, ¿quién sabe? Dice el profeta Joel, mira qué lindo. ¿Quién sabe? Dice Joel, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Dice, no solamente te va a perdonar, no solamente te va a exonerar del castigo, no solamente va a pasar por alto el pecado, sino que al pasar por tu vida y al verte llorando, al ver tu dolor, al ver tu arrepentimiento genuino, va a derramar una bendición sobre tu vida. ¿Y cuál será esa bendición? En el caso de Joel, recuerden que el castigo que recibió el pueblo de Israel fue hambruna total, pobreza total, ruina total, la plaga de langostas arrasando con todo. Y él dice, ahora tienes la oportunidad de que Dios cambie todo eso. Y dice, ¿qué tal que él se arrepienta? ¿Qué tal que deje tras de sí una bendición? Es decir, que el reencuentro con Dios no solamente te va a librar del castigo, sino que además va a traer una bendición adicional. Y esa bendición adicional se va a convertir en ofrenda y libación para Él mismo. Increíble lo que hace Dios. Te bendice ¿para qué? Para que lo adores. Te bendice ¿para qué? Para que lo bendigas. Te bendice ¿para qué? Para que puedas ser un adorador, para que puedas experimentar el gozo de la adoración. Ustedes saben que los 24 ancianos tienen coronas. En el libro del Apocalipsis, cuando hay una visión del trono de Dios, hay 24 ancianos y estos 24 ancianos tienen coronas. Y la Biblia dice que la función de esas coronas no es solamente estar sobre las cabezas de esos hombres, sino que esos ancianos se postran ante Dios y colocan sus coronas delante de Dios. Así que las coronas le dan a los ancianos una capacidad más profunda de adoración. Y adorar a Dios es encontrar la plenitud, es encontrar la felicidad. Las personas que no saben adorar a Dios nunca van a ser sanas de sus traumas, de sus tristezas, de sus dolores, de sus amarguras, de sus complejos, de sus temores, porque estarán siempre de psiquiatra en psiquiatra, de tratamiento en tratamiento, de terapia, de encuentro, de una cantidad de cosas que se han inventado para llenar un vacío que solamente se puede llenar cuando nuestra vida es rendida a los pies del Señor. Entonces, cuando Dios nos bendice es para que podamos adorarlo. ¿Por qué?
Dice, dejará bendición tras de él. Esto es que los campos vuelvan a fructificar, que vuelvan las cosechas de cebada, las cosechas de trigo, que vuelvan las vides a producir los racimos de uva y que se vuelvan a llenar los lagares de vino, que vuelva nuevamente el árbol de la aceituna a producir el aceite de oliva y todas esas cosas que producen satisfacción y gozo, ¿cierto? El pancito, el vino, la comida, el reunirnos, el comer, el disfrutar, pero todo eso va a hacer que cuando llegue el día del servicio, el día del culto, entonces tenemos en nuestras casas algo para llevarle al Señor. Ese es el plan, o sea, la bendición de Dios se debe traducir en que finalmente baja la presencia de Dios y lo bendices ¿con qué? Con lo que Él te ha dado. ¿Y eso qué significa? Que la gloria de Dios se va a manifestar en el culto, en la adoración, que va a producirse, ¿qué cosa? Un avivamiento. Se va a producir un avivamiento porque ya las personas no van a ir como unos zombies a adorar a Dios. Ya las personas no van a llegar tarde al culto, ya las personas no van a llegar tarde a las alabanzas. Ya no va a haber escasez, dureza o mezquindad de corazón. Ya todo va a fluir y va a haber abundancia. ¿Por qué? Porque simplemente nos humillamos delante de Dios y Dios pasó por nuestra humillación, perdonó nuestro pecado y derramó su bendición. Tremendo llamado el que hace el profeta Joel a su pueblo y en este caso a la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, continuamos entonces en el versículo 15, leímos hasta el 14. Nuevamente hay otra petición, perdón, se repite la petición de Joel, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Por qué insiste en esto? Recuerden cómo estaban los hombres. Dice en el capítulo 1, dice, despertad borrachos. Capítulo 1, versículo 5, dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Entonces, ¿qué está haciendo el profeta Joel? Diciendo, toquen la trompeta con sonido de alarma, que la gente deje de emborracharse, que la gente deje la distracción, que la gente entienda que estamos frente a un peligro inminente y que es tiempo de humillarnos delante de Dios. Y que cuando Dios vea esa humillación, entonces nos bendecirá y quitará aquel juicio, aquel ejército tan terrible que viene para destrucción, será detenido porque es Dios el que comanda ese ejército. Bueno, dice el versículo 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Miren nuevamente, otra vez hay un llamado. Y hay los dos llamados que hace la trompeta. El llamado a la convocatoria, a reunirnos, y el llamado al toque de alarma, a estar listo, a arrepentirnos, a prepararnos, porque el tiempo se está acabando y pronto partiremos de acá. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a repetir algo que dije la semana pasada. Repetir es bueno, los profetas repetían, los apóstoles repetían, los maestros tienen que repetir. ¿Qué hay que repetir? Hay que congregarse, hay que congregarse y hay que congregarse. ¿Y qué significa eso? No solamente hay que ir el domingo al culto, no solamente hay que ir el domingo al culto, hay que tener reuniones de oración. Busque reuniones de oración. El domingo en el culto es solamente religiosidad, si creemos que con eso basta. No, el domingo es importante porque el domingo es el día del Señor. No es el día de atender a la abuelita que está enferma. No es el día de trabajar horas extras para poder cubrir la plata del arriendo. El domingo es el día del Señor.
al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Se prospera más honrando a Dios que honrando al César con lo que es de Dios. Ok, pero no basta, no basta. Es tiempo de reunirnos para buscar a Dios en cualquier casa, en cualquier lugar. La iglesia primitiva no tenía templos. La iglesia primitiva se reunía en las casas grandes, o sea, la casa del hermanito que tiene una sala grande y que tiene varias sillas, en esa casa había culto, en esa casa había reunión, en esa casa había oración. Busque, haga de su casa un templo para Dios. Reúnanse, reúnanse, convoque, convoque. Todo creyente es un sacerdote y el llamado de Dios para el creyente, para el sacerdote, es un llamado a convocar. Convoca gente, convoca al vecino, convoca a todo el mundo. A donde tú quieras que vayas, vas a encontrar personas con necesidad, vas a encontrar personas que necesitan que oren por ellos. Convocar, convocar. Puedes convocar un grupo de oración en tu casa y en ese grupo de oración y en esa convocatoria, en 5 minutos, puedes predicar el evangelio y luego oras por las necesidades, pero es necesario que hagamos sonar la trompeta y que la trompeta dé sonido de alarma. Ok, mire lo que dice el versículo 17. El versículo 17 nos habla de la labor sacerdotal. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Y los sacerdotes somos todos los creyentes, somos sacerdotes. Y dice que lloren entre la entrada y el altar, o sea, entre la entrada del templo y el altar de Dios. ¿Qué significa eso? El sacerdote es un puente, de ahí es donde viene la palabra pontífice o sacerdote, significa puente. El sacerdote es quien hace un puente entre Dios y los hombres. Y eso se llama intercesión. Eso se llama intercesión, hacer un puente entre Dios y los hombres, conectar a las personas con Dios. Cuando nosotros estamos orando por alguien que está enfermo, estamos conectando a esa persona en su miseria, en su necesidad. La estamos conectando con Dios, con su poder y con su gloria. La intercesión es una de las labores más excelsas que puede hacer una persona. Por eso no diga usted que es que en la iglesia no me usan, que los pastores no me quieren, que es que yo no tengo ningún don, que es que yo no sirvo para nada. Lo mínimo que usted puede hacer es interceder, y interceder es la obra más gloriosa y excelsa que puede hacer la iglesia. Dice entre la entrada y el altar, o sea, la entrada es por donde entra la gente y el altar es donde se derrama la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que los sacerdotes se tenían que extender, es decir, desde la entrada es como si ellos extendieran una mano y la colocaran en la entrada y extendieran la otra mano y la colocaran en el templo, y de esa manera unían a toda esa gente que estaban convocando y que venían quién sabe por qué, que si de pronto iban a repartir algo o que si de pronto si iban de pronto se les quitaba el hambre o por motivos equivocados, pero ellos venían y a esas personas el sacerdote las conecta con un Dios que acabamos de leer, es clemente y misericordioso. Labor sacerdotal. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Miren qué lindos son ministros de Dios y lloran. ¿Por qué lloran? Lloran por el pueblo perdido, con el corazón duro, con la mente entenebrecida, lloran por el pueblo. Y digan, o sea, ¿qué es lo que hay que decir? Que hay que decir, Señor, bendícelo, Señor, prospéralo, Señor, levántalo. Dice, perdónalos, perdónalos. Y digan, perdona, Jehová, a tu pueblo. Entonces, mire qué lindo, está pidiendo primero perdón. La petición es perdón. La petición por excelencia es perdón. Y además de ese perdón, el sacerdote le recuerda a Dios, este es tu pueblo. Esto es tremendo, tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque el pecado hace que Dios se desentienda de su pueblo. Sucedió cuando el pueblo de Israel hizo un becerro y lo adoró mientras Moisés estaba en el monte. Y cuando Moisés estaba en el monte y Dios estaba hablando con Moisés,
Dios comienza a desentenderse de su pueblo porque lo está viendo allá abajo, adorando el becerro, y Dios comienza a decirle a Moisés, mira qué tan rápido, mira qué tan pronto tu pueblo, ese pueblo que tú sacaste de Egipto, se han torcido y han desobedecido mis mandamientos. Y Moisés comienza a interceder y Moisés dice, no, ese no es mi pueblo, Señor, ese es tu pueblo, ese es tu pueblo, fuiste tú el que lo sacaste de Egipto, fuiste tú el que lo has conducido por el desierto. O sea, el intercesor le recuerda a Dios que él redimió a ese pueblo, que él compró a ese pueblo y que ese es su pueblo, el pueblo que invoca su nombre. Entonces, mira cómo debe orar un sacerdote. Debe pedir perdón. Dice, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Aunque Dios esté por allá diciendo, no, ni los quiero ni los conozco. Perdónalos, Señor. Ellos son tu pueblo. Y dice, no los entregues, no entregues al oprobio tu heredad. ¿Cuál es la petición? No los avergüences, no los humilles, no acabes con ellos, no los sometas a esa prueba, no los sometas a esa humillación. ¿Por qué? Dice, para que las naciones se enseñoreen de ellos. O sea, los hombres impíos se van a enseñorear de ellos. Y dice, ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Entonces la labor del sacerdote es pedir perdón, recordarle a Dios que ese es su pueblo y orar pidiendo como argumento fundamental que la gloria de Dios está implicada en la salvación de esas personas, porque si esas personas que invocaron el nombre de Dios, que un día creyeron en Dios, se pierden, son arruinadas, son castigadas y viven una vida miserable, entonces el nombre de Dios será deshonrado, porque dirán los impíos a esas personas, ¿dónde está tu Dios? Y así fue como intercedió Moisés. Moisés dijo, si tú los matas a todos, pues los impíos van a decir, Dios los sacó y los mató. Dios no les cumplió la palabra que ellos dijeron que Dios le había predicado. Entonces se trata de la gloria de Dios, no la gloria de nosotros, sino la gloria de Dios. Hay que saber orar, hay que saber pedir y hay que tener los argumentos correctos y el enfoque correcto para que Dios sea glorificado. ¿Por qué queremos el perdón de Dios? ¿Por qué queremos la restauración? ¿Por qué queremos y necesitamos un avivamiento? ¿Por qué necesitamos una iglesia poderosa, gloriosa, que viva en santidad, que ande en justicia, que camine en integridad? ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, para que Dios sea glorificado. Versículo 18 viene entonces la respuesta de Dios. Versículo 18 viene la respuesta de Dios. Dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, o sea, al ejército que venía a destruirlo, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová nuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como en el principio. Miren todo lo que implica la respuesta del Señor a la oración de arrepentimiento, al ayuno, a la humillación. Número uno, Dios solícito perdonará. Número dos, habrá abundancia. Dice, las eras rebosarán de vino.
abundancia. Dice, Dios enviará la lluvia primera y la lluvia próspera. Es decir, sobre esa tierra seca, Dios va a enviar lluvia y comenzará la lluvia a restaurar toda la agricultura. Y entonces vendrán cosechas abundantes de grano, cosechas abundantes de vino. Los árboles del olivo nuevamente darán esa multitud de aceitunas, y habrá aceite, y habrá pan, y habrá gozo, y habrá alegría, y el pasto crecerá, y las vacas, los toros y todos los mamíferos comenzarán a pastar de nuevo. Por eso dice, tierra, no temas, alégrate. ¿Saben qué? El apóstol Pablo nos enseñó en Romanos capítulo 8 que la tierra gime delante de Dios, anhelando la redención y la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la tierra gime porque está sometida a vanidad, por el maltrato, por la mala administración, por el abuso que hace el hombre corrupto que la habita, y las injusticias que se cometen delante de ella, todas las alteraciones de los ríos, del ecosistema, la contaminación, todo lo que la tierra recibe, los homicidios, las torturas, las depravaciones que se cometen delante de ella. Dice, la tierra gime delante de Dios, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque solamente los hijos de Dios redimidos, glorificados, transformados en justicia y en verdad, podrán administrar la tierra con equidad, con justicia, con sabiduría, para que la tierra no sufra todo lo que está sufriendo. Entonces Dios le dice a la tierra, tierra, no temas, porque yo mandaré bendición. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino. Entonces aquí tenemos siete bendiciones de humillarnos delante de Dios. La puede copiar o después le mando las diapositivas como usted quiere. 7 bendiciones de un arrepentimiento genuino, de un quebrantamiento real, de una humillación genuina delante de Dios, de ir a Dios con lloro, con ayuno, con clamor. Por eso hay que llamar a la gente al arrepentimiento, por eso usted tiene que llamar a su familia al arrepentimiento. Estas son las 7 bendiciones. Número 1, perdón. Número 2, abundancia. Número 3, restauración. Número 4, restitución. Dice que restituirá todo lo que se comió la langosta, el saltón, el revoltón y todas esas cosas. En el versículo 25, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Cuántas veces no hemos perdido? ¿Cuántas veces se nos ha ido la plata así como así como que se fumó, como que trabajamos y perdimos todo? Restitución. Número 5, adoración. Adoración. ¿Por qué adoración? Porque tendremos para ir y llevarle al Señor ofrendas de gratitud, ofrendas de alabanza, alegría, gozo, y también podremos ofrendar y dar para la obra del Señor. Dice también satisfacción. Dice que comerán hasta saciarse. Versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Satisfacción. Y por último, la 7ª bendición de buscar a Dios con todo el corazón, con arrepentimiento genuino, con humillación. Y la 7ª es conocimiento de Dios. Cuando nos humillamos, Dios se revela a nuestras vidas, se revela a nuestros corazones. Versículo 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Bueno, pueden revisar todo este capítulo 2, que es infinitamente glorioso, precioso, majestuoso, riquísimo en bendiciones. Estamos a tiempo y estamos en el momento de buscar a Dios. Convoque a su familia, convoque a su iglesia, convoque a sus vecinos, convoque a quien quiera, y si nadie llega, pues hágalo usted solo, porque Dios ha prometido estas 7 bendiciones
para todo aquel, mire, no para todo aquel que es santo, que es perfecto y que anda en integridad, no, para todo aquel que andando en pecado, que andando en maldad, que andando en borracheras, que andando en lujurias, que andando en iniquidad, que se ha apartado de Dios, que se le ha endurecido el corazón, todo aquel que dispone su corazón para buscar a Dios y se arrepiente y clama delante de Él y se humilla delante de Él y le pide un arrepentimiento genuino, y cuando llegue ese arrepentimiento genuino al corazón, va a llegar de Dios estas 7 bendiciones que nosotros encontramos aquí.